los intereses individuales, pues existían intereses generales que se constituían en procesos más amplios en cuanto a una comunidad, a un país, a un continente y en sí una nación y el mundo en general. Todo lo anterior pues dio lugar a la primera división de la medicina, que se constituyó en dos grandes ramas: la medicina clínica y la medicina pública. Es decir, a la medicina clínica también se le denominó medicina o práctica privada, que se reservaba los fines primitivos en cuanto a la curación de las enfermedades a través del estudio minucioso de los agentes causales, los síntomas y la fisiopatología y posteriormente su tratamiento. Mientras que la medicina pública, que también se lo denominaba política o civil, estableció que se ocupara de todas aquellas cuestiones de índole médica que pueden interesar de una manera sustantiva a la salud de los hombres y de la humanidad en general, los cuales se van a mantener constantemente reunidos en clanes, en la prehistoria y en el entretejido social actualmente. Dentro de ese contexto, la medicina legal se dividió a través del paso del tiempo en medicina de higiene, medicina legal, medicina social y comunitaria, medicina administrativa, y la última situación es la medicina de la aseguranza o de los seguros. En conjunto, la historia de la medicina legal es toda todo ese conglomerado de conocimientos de origen médico que van a tener como objeto auxiliar a las autoridades judiciales a fin de resolver casos de índole civil, penal, laboral, mercantil, para una adecuada administración de la justicia pronta y cumplida. La medicina legal constituye un conjunto de conocimientos médicos, ideológicos, que son necesarios en cuanto a la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en su aplicación práctica de las leyes como en ese perfeccionamiento y evolución constante a que se ven sometidos. La especialidad médica, que reúne todos esos conocimientos que van a ser útiles para la administración de la justicia, también la podemos catalogar como la ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho. Evidentemente tiene una importancia profesional, la cual interesa al médico y al abogado en el ejercicio de su profesión para establecer y delimitar esos borderline o esos linderos legales, así como al perito en ciencias forenses poderse desenvolver en los tribunales a fin de colaborar en el esclarecimiento de esos aspectos médicos en los litigios. El abogado
que conoce medicina legal, se le abre un amplio espectro de repertorio en las cuales él puede entender, analizar y utilizar las evidencias, los vestigios que posteriormente se convierten en pruebas de origen médico, ya que él va a ser el litigante, el defensor, o bien va a estar en el estrado del juez a fin de poder formularlas, rebatirlas, analizarlas, interpretarlas y hacer en conjunto la aplicación de la justicia. En el sitio del juez, su función pues es aceptarlas o rechazarlas, pero cualquiera de los dos ámbitos anteriores tiene que inicialmente interpretarlas y conocer de las mismas. Se dice coloquialmente que hacer historia es recordar a los que nos precedieron en ella, es darnos cuenta de la evolución, de ese progreso en cualquier rama que se constituya el ser humano. Ya Augusto Comte afirmaba que no se conoce a la ciencia si no se conoce su historia. Y actualmente, pues, la han transformado de otra forma sociopolíticamente, que dice que quien no conoce su historia vuelve a repetirla. Aristóteles afirmaba que las cosas las vamos a entender mejor cuando las comprendemos en el ámbito en que éstas se formaron y se fueron desarrollando. La medicina legal, pues, constituye una disciplina que fue creada por el interés práctico de la administración de la justicia, en la cual las ciencias biológicas, las artes médicas, contribuyen a dilucidar todos aquellos problemas en cuanto a su orden biológico, arte médico, que tienen una contribución muy importante para dilucidar toda esa maraña de problemas de una forma ordenada, cronológica, científica, apegado a derecho. El biopsicólogo y fisicoquímico que estableció que la aplicación de la ley era importante fue Ambrosio Paré. Sin embargo, cambiando de ámbito, podemos mencionar también, sin temor a equivocarnos, que la medicina legal como ciencia cuyo contenido propio logra una cierta madurez, si no es hasta la época del Renacimiento. Y es posible durante ese periodo de temporalidad distinguir diferentes periodos en cuanto a su evolución. A pesar de la actual eficiencia y tecnología de la ciencia forense, que se constituye como una ciencia práctica, tiene más o menos no más de 100 años de antigüedad. Aunque, déjenme decirles que de manera empírica son siglos de funcionamiento y aplicación.
Es importante mencionarles, estimados estudiantes, que la primera autopsia como tal en un examen post-mortem de un cadáver se atribuye a dos cirujanos de Alejandría en el siglo III antes de Jesucristo. Y estos sujetos son Herófilo y Eristratos. Antistio, perdón, era un médico romano, quien fue el que tuvo el privilegio de realizar la autopsia de Julio César, en la cual observó que el cadáver de este general famoso tenía 23 puñaladas y anunció que solamente una era fatal, pues le había interesado el corazón. El primer experto que se consideró en medicina legal, según los antiguos autores, fue Imhotep, quien vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo y era considerado por el rey Sócer una autoridad en la materia. En ese momento de la historia, la medicina se encontraba totalmente socializada. El primer código escrito fue el código de Hammurabi, que se desarrolló en Babilonia en los años 1700 antes de Jesucristo, junto o paralelamente, para decirlo de una forma más propia, con el código de Giatas, que se desarrolló en el año 1400 antes de Jesucristo, y ambos constituyeron las pruebas de la relación de la medicina con la ley que estaba constituida en esa época. Durante la Edad Media, se destacaron los códigos de Justiniano y de Heisi Yuan Lu en la China. El código Justiniano apareció en los años 529 al 564 después de Jesucristo, en la declinación del Imperio Romano, que regulaba la práctica de la medicina y de la cirugía, así como de la obstetricia, en la cual ya se imponían penas severas por una mala práctica profesional. El código de Heisi Yuan Lu, por su parte, fue escrito por un juez chino en el siglo XIII. En este, pues ya se clasificaban las lesiones de acuerdo con el instrumento que las causaba, así como su gravedad, y se establecía en relación con la región corporal afectada. Podríamos hacer el parangón que ya se detallaban los métodos en los cuales se examinan a las víctimas, sobre todo de accidentes, de muertes trágicas, que pueden ser asesinatos, homicidios, etc. Entre las cuales, pues, existieron aportaciones muy importantes. La primera, que les va a parecer a ustedes asombroso, se logró determinar científicamente, con las limitaciones de la época, que la sangre circulaba por el organismo, que todo puede depender de la diferencia de dos cabellos. Galeno
en el año 130 al 2000 después de Jesucristo, este médico greco-romano fue el que consideró por primera vez como un auténtico prólogo forense. Empezó o fue el precursor de los exámenes post-mortem que se autorizaban particularmente en casos de envenenamiento que eran muy comunes en la época, y empezó la intromisión de la iglesia, que se oponía enérgicamente a las disecciones anatómicas. No fue hasta la Edad Media que aparece el Código Justiniano en el 529 al 564, en el que se regulaban la práctica médica y se ponía las penas por mal praxis. En el Renacimiento, el emperador Carlos V, en el año 1537, si no estoy mal, promulgó el Código Carolino que estableció que un experto médico debería auxiliar a los jueces fundamentalmente en los casos de homicidio, lesiones, envenenamiento, aborto o bien situaciones en las que se considerara que existía el infanticidio. De esa cuenta, entonces, compañeros, vamos a ver ahora con un poco más de detenimiento. No quería dejar pasar sin hacer este preámbulo con el propósito de que ustedes o ambos nos fuéramos adentrando a este proceso vertiginoso en cuanto al cambio, la evolución que ha sufrido la medicina legal, forense, tanatológica, etcétera, en cuanto a ese periodo de la historia de la medicina forense. El ficticio o periodo religioso. Este comprende las épocas primitivas hasta el Imperio Romano, en la cual se estableció la ley del talión, la que consistía en que la pena era igual al daño causado. De esa cuenta, entonces, el refrán coloquial que dice ojo por ojo y diente por diente, ya que el hombre o el sujeto que cometieron homicidio era entregado a sus familiares, o sea, los familiares de la víctima, para que pues ellos cobraran el mismo daño que su pariente había sufrido. En tanto, a las adúlteras eran lapidadas hasta causarles la muerte. En el período metafísico, este comprende una legislación regular que inicia con Justiniano, como vimos en el preámbulo, en el año 482 al 565 antes de Cristo. Este célebre personaje, por las campañas que realizó contra los vándalos, pero fue aún más célebre por el ordenamiento de todos esos elementos del derecho, sobre todo el derecho romano, que por encargo suyo lo realizó un grupo de juristas encabezados por Triboniano. Posteriormente, la legislación carolina, en el reinado de Carlos V, en el año 1532, estableció la intervención médica de carácter obligatorio. Luego viene en el año 1575 Ambrosio Paré, que es considerado no solamente como el padre de la medicina forense, sino el fundador de la medicina legal.
Pues fue en este periodo que se escribió y desarrolló la primera obra sobre esta importantísima materia, el periodo positivo. Este es un proceso, ese es un periodo que se considera ya un poco más moderno y se inicia en el siglo XVIII, en el cual se ha perfeccionado de una manera más sistemática todos esos elementos de vanguardia respecto a la medicina y con ello a las ciencias jurídicas, especialmente en cuanto se refiere al derecho penal. Esto establecido como una materia obligatoria en cuanto a su estudio en todas las facultades de ciencias médicas y jurídicas y sociales. Los antecedentes históricos de la medicina legal continúan con la etapa bárbara. Y aquí podemos establecer a Grecia, Roma, España y Francia, así como Irlanda y la India, de los cuales algunas marcas tienen como conocimiento la forma en que se identificaba. Entre ellas, pues, la flor de lis que se les colocaba a los esclavos que se fugaban, y eso ya los marcaba como tales. La B o la V de los delincuentes más comunes, la W a los delincuentes reincidentes y el GAL a los presos que habían estado en galeras. Todo ello con un solo propósito: que la sociedad los reconociera de una forma inmediata, y pues en esa época eran marginados o discriminados. La etapa precursora de las ciencias. En este periodo se inicia a dar un valor a la dignidad del hombre, y con ello empiezan todas esas inquietudes respecto de la realización de las necropsias causadas por la ciencia, y aquí se inicia con la idea de investigar todos los delitos y por ende apresar a los delincuentes de tal forma prescindible antes de emitir un castigo. Por lo que se considera que en esta etapa precursora de las ciencias se realiza la humanización de las penas. El Código Hammurabi, pues como les mencionaba hace unos momentos, se desarrolló en la Mesopotamia babilónica en los años 1700 a.C., en el cual se estableció el Código de Hititas, que data de los años 1400 antes de Jesucristo y que son constitutivos de las pruebas tempranas en esa relación vinculante que existía de la medicina y la ciencia jurídica. Como nos referimos anteriormente a la Mesopotamia, la medicina legal se inicia con el Código de Hammurabi, rey de Babilonia,
que data del año 2200 antes de Jesucristo, en el que se encuentra establecida toda la jurisprudencia médica, que incluyen deberes y derechos del médico, así como su responsabilidad civil y criminal. De igual manera, se establecen los castigos y las penas a los cuales debe de someterse los médicos de esa época por casos de negligencia. Estos castigos o penas podrían consistir desde las compensaciones monetarias que corrían a cargo del médico tratante, quien pues, se había equivocado o se había errado, o bien diversos castigos, el cual, el más severo, era amputarle ambas manos, con lo cual no podía seguir ejerciendo la profesión. La medicina legal. En la India se inició con la valoración de las lesiones y la asignación de castigos para quienes las provocaban, así como también se establecieron penas por el adulterio, que incluían amputaciones de los miembros. La ley de las 12 tablas. Este es el más antiguo código del derecho romano. Data del año 450 al 451 antes de Cristo, en el cual se incluyen normas respecto a la duración del embarazo y la responsabilidad que se tenía con el enfermo mental. Galeno, él estableció la dosimasia como prueba a la cual deberían de someterse un órgano para saber si ha funcionado o cuál es su estatus de funcionabilidad antes, durante y después de la muerte. Evidentemente, después de la muerte el funcionamiento iba a ser nulo, pero querían hacer un parangón en el estado de funcionabilidad de los órganos antes y previo a su deceso. El Código Justiniano. En el año 529 al 564 después de Cristo, en Roma se regulaba la práctica de la medicina y cirugía, así como de la medicina y cirugía obstétrica, y se imponían penas muy severas para aquellos casos de mala práctica. De esa cuenta, entonces, podemos dividir la época antigua, la época medieval y la época moderna, estableciendo, a manera de resumen, que en la época antigua, Imhotep, Egipto, año 3000 antes de Cristo, Egipto, los papiros de Cajún en el año 1800 antes de Cristo, y en Judea, Ishlae en el 961 al 922 antes de Cristo, y la Mesopotamia con el Código de Hammurabi en el siglo XVIII antes de Cristo, las 12 tablas del año 451 al 450 antes de Cristo. Debemos también mencionar que en la época medieval, Galeno establece la dosimasia, como les comentaba. Numa Pompilio, el Código Justiniano,
en el 529 al 564 después de Cristo, Hai Shi Huang Lu en el siglo XVIII y en el siglo XIX el Papa Inocencio III. Es importante también hacerles mención de lo que se considera en esta época moderna, en el cual en el año 1537 Carlos V, Ambrosio Paré, y en el año 1603 Enrique VI, Paulo Sacchia en el año 1651, Fortunato Fedele, Lombroso, Lascanche, Mateo Josué Buenaventura Orfila, Emilio Federico Pablo Bonete y Nina Rodríguez son todos los estudiosos de la medicina legal que han dejado un profundo y permanente legado de su estudio y su obra que vamos a ir viendo. La evolución de la medicina legal. Numa Pompilio. Los primeros ordenamientos médico-legales que se consideran de interés, pues se circunscriben a esa época pretérita de Numa Pompilio en los años 600 antes de Cristo, por lo cual todas aquellas mujeres que muriesen en las postrimerías del embarazo debiesen o deberían de ser intervenidas quirúrgicamente con el propósito de salvar la vida del producto, es decir, del recién nacido, del nuevo ser o de la denominación más exacta. En esos tiempos pretéritos o antiguos, este personaje instruyó a los médicos a hacer exámenes a quienes fallecían, lo cual tenía mucha vinculación con la pericia de los cirujanos de esa época. Por su parte, Hipócrates estudió todas las heridas y las clasificó en función de su letalidad. Y a él se debe el juramento que, pues, con las modificaciones que se han realizado y que se han adecuado, son establecidas obligatoriamente a todos los que tenemos ese privilegio de vivir entre el equilibrio de la vida y la muerte al graduarnos. Para que este juramento hipocrático nos sirva de un normativo ético y moral en cuanto al ejercicio de la profesión. Lex Cornelia de Sula. Esta ley es muy particular, pues ordenaba a que todas las damas que ejerciesen el oficio más antiguo del mundo, o sea, la prostitución, debían de ser supervisadas de una forma constante. Y de igual manera, el estado de gestación debía ser diagnosticado por 5 comadronas en consenso. Además, debía advertirse que dar afrodisíacos e inducir con pócimas o sustancias al aborto iba a ser severamente castigado
así como el médico que causase la muerte a su paciente debería ser exiliado o por el contrario ejecutado. Es decir, eh, si ustedes hacen un parangón entre causar la muerte a su paciente a lo que hoy conocemos como eutanasia, pues está en países de primer mundo. No quiero entrar en ese tema porque nos llevaríamos el resto del periodo en que si es ético, pues alguien que no tiene más allá que sufrimiento, sin que tenga una esperanza de que la ciencia lo pueda curar o mejorar, además de sus cuidados paliativos, si es moral o ético ayudarlo a tener una muerte digna. Solo se los dejo en el tintero. Ustedes en su grupo de estudio lo pueden discutir. Continuando con el tema, Julio César, como ya saben, porque ustedes son estudiosos de la historia, fue asesinado en el año 100 antes de Cristo y su cuerpo fue expuesto en un foro y ahí el colega Antistius lo examinó y encontró ya lo que les mencioné hace un momento, que el cuerpo tenía, dentro de los hallazgos anatomopatológicos establecidos, 23 lesiones de arma blanca, de las cuales él catalogó una, que era la que le había causado la muerte según su criterio, pues había interesado el corazón. Por su parte, Carlomagno, en el año 742 al 814 antes de Jesucristo, trata de restaurar el poder del Imperio Romano, queriendo uniformar o bien homogenizar ese vasto legajo de leyes en su imperio, mediante la cual los obispos escribieron los capitulares en las que se trataba de encontrar esa opinión que autorizara a los médicos, sobre todo en el tratamiento de los casos de las heridas, el traumatismos que eran muy frecuentes, derivado que ese imperio se mantenía constantemente en conflicto con sus vecinos o conquistando territorios, así como el infanticidio, el suicidio, la bestialidad, pero sobre todo el estupro. Y ya se consideraba muy importante su opinión en el acto del divorcio, el diagnóstico de la disfunción eréctil, y se podía afirmar que las capitulares fueron el inicio de la medicina legal. La evolución de la medicina legal. El Papa Inocencio III, en el año 1209, expidió el decreto en el cual exigía a los médicos a visitar a los heridos previa orden judicial para procurar las indemnizaciones que evidentemente las mutilaciones y la incapacidad posterior a las lesiones que fueron causadas en los sujetos les impidieran pues una vida productiva. En el siglo XV se comienzan a realizar los peritajes médico-legales en el caso del aborto, los homicidios y particularmente en el infanticidio.
Carlos V, en el año 1537, promulga el Código Carolino, en el cual establece la obligación del médico a ser un auxiliar de los jueces. Ambrosio Paré, conocido como el padre de la medicina legal, en Francia, su lugar de nacimiento, en el año 1575 escribió una obra que se circunscribía a describir las muertes como causal de las heridas, abortos, infanticidio. También dejó mucha información sobre las muertes por electrofulguración, o sea, las descargas atmosféricas, coloquialmente conocidas como rayos, las muertes por suspensión, que son el ahorcamiento, las muertes por inmersión, que son el ahogamiento, y las muertes causadas por sustancias tóxicas, que en ese entonces pues era la diversidad de venenos que se manejaban, pero actualmente o en tiempos anteriores a este era por monóxido de carbono, corrosivos, y de igual manera dejó legado importante sobre la amputación de los miembros y estudios en cuanto a la introducción de las causas que consideraban en ese momento la disfunción eréctil. Enrique IV se considera el organizador de lo que hoy día denominamos el servicio médico legal. Paulus Sakias fue el precursor de los trabajos más importantes referentes a la medicina legal, y de esa cuenta entonces se debe a Sakias, quien escribió todas las cuestiones médico-legales, y él fue el médico principal del Papa Inocente X y de Alejandro VII. Además, exportó a la Rota Romana, que no era más que lo que hoy podríamos denominar como la Corte de Apelaciones, su trabajo que se constituía en 7 tomos en el año 1621 al 1635 en la antigua Roma. Y Fortunato Fedele describe la Relatibus Mediocurum, que es un relato en el cual pretende establecer muchos de los estudios que él compiló durante esa época. Seguimos con la evolución de la medicina legal y llegamos a Malpighi. Lo más importante de estos personajes que están constituidos dentro de su diapositiva, las vamos a resumir de la manera más abstracta posible. Malpighi se considera el abuelo de la dactiloscopía. Lombroso Paré estudió a los criminales, mencionando que su proceso lo tenían derivado de los padecimientos mentales que sufrían. Por su parte, Lascange estudió la importancia primordial del lugar donde se desarrollan los hechos, lo que podríamos
mencionar nosotros ahora como la escena criminal, concéntrica, excéntrica, lo que ustedes establezcan durante sus estudios de criminalística. Purkinje funda un estudio sobre disología del órgano cutáneo. Bertillon, en el año 1833, establece su primer antecedente de los procesos antropométricos o fotográficos a través del sistema que lleva su nombre, del sistema Bertillon. William Herschel, en el año 1842, funda una de las policías investigativas más famosas del mundo, que es Scotland Yard, y en la India comienza su estudio en cuanto a la identificación de las impresiones dactilares. En el año 1910 se funda en Scotland Yard el primer laboratorio específico que se circunscribe a la criminalística como tal. Mateo José Buenaventura. Este es un precursor de la toxicología moderna y escribió e investigó una obra que se denomina Tratado de los Venenos, en la cual especifica pues todos los tóxicos en el momento en que él escribió esta importante obra. Emilio Federico Pablo Bonet desarrolló su obra principal en cuanto a medicina legal en el idioma español y consistió en establecer y vincular la psicopatología, así como la psiquiatría forense. Galton, en el año 1888, propone la identificación de las huellas dactiloscópicas basadas en la obra de Malpighi, que data de 1696, en las cuales habían descrito 101 tipos diferentes en cuanto a la cresta, la papila, etc. Esto lo desarrollaron en el año 1892. Bucetich crea la clasificación de los 4 tipos fundamentales respecto a la dactiloscopía, entre los cuales pues les puedo mencionar el arco, la presía interna, la presía externa, el vertichilo, los poros. Esta metodología se emplea aún en países de América Latina, sobre todo en Argentina, en México, y en nosotros pues ya son procedimientos diferentes. Henry, en el año 1901, desarrolla su sistema de dibujos papilares, en los cuales sobresalen que él describe los arcos, los lazos, los remolinos y compuestos en los cuales hoy día este método de Henry es el que más se utiliza, incluido el gabinete de identificación de la PNC.
La evolución de la medicina legal. César Lombroso nació en Verona, Italia, el 6 de noviembre de 1835 y ya en el año 1858 ya trabajaba en el hospital de Santa Eufemia de Pavia, en el cual obtiene su licencia para practicar las ciencias médicas. En el año 1859, Italia entra en ese conflicto bélico. Entonces Lombroso se incorpora como médico de guerra, en el cual regresó a su vida civil, por llamarlo de una manera, en el año 1863, en el cual escribe su primer libro de medicina legal, el cual denomina a esta obra Medicina Legal para Enajenados Mentales. En el año 1871, al estar observando el cráneo de un delincuente, se dio cuenta de una serie de anomalías que pues lo hacen meditar que el criminal presenta algunas características que son derivadas de algunas malformaciones anatómicas y por su similitud o parangón con algunos cráneos de algunos animales. Lombroso empieza a desarrollar una teoría en la que desea encontrar un criterio que podríamos denominar como diferencial entre un enfermo mental y si existieran o no vinculaciones con los delincuentes en cuanto a esa similitud anatomopatológica. En el año 1872 publica su obra Memorias de manicomios y criminales, mediante la cual él expone sus ideas y las diferencias entre el loco y el delincuente manifiesto, estableciendo que el delincuente no es más que un enfermo con malformaciones anatómico-craneales evidentes que deben, sugiere él, existir manicomios para delincuentes y criminales y no ponerlos con los que ya están en la casa de la risa por otro tipo de problemas. Y establece esa necesidad de que los pacientes que sufren trastornos mentales no estén presos, sino que deben de ser internados en instituciones especializadas que les puedan dar ese soporte y ayuda en cuanto a su cuidado y protección. Enrico Ferri nació en San Bernardo, Mantua, en el año 1856 y presenta su tesis en la cual pretendía demostrar el libre albedrío. Se trata nada más que de historias animadas de ayer y hoy y que se constituyen en una ciencia ficción. En el año 1882 realiza estudios sobre la pena y con ello publica su libro de medicina forense denominado Socialismo y Criminalidad. En el año 1912 se aprueba la creación del Instituto de Criminalística en la Universidad de Roma y Ferri
se constituye en su primer director, el cual pues se caracterizó por su dedicación para lograr que Italia tuviera su código penal de un corte positivista y asimismo una escuela de medicina legal para personas de bajos recursos económicos y que tuvieran la capacidad y el interés en la criminalística. Ya que en aquel entonces, pues, la situación política dificultaba de gran manera la aprobación de un proyecto, pues Italia era gobernada por el partido fascista, que era quien tenía el poder, y como primera medida forma una comisión en la cual Ferri es su integrante, y en el ocaso de su vida, él todavía desarrolla una labor infatigable académicamente, viajando a buena parte del mundo, sobre todo Sudamérica y en algunos otros países de Europa, participando en congresos que pues en esa época eran muy espaciados y se daban con muy poca asiduidad y oportunidad. Por su parte, César Garofalo nació en Nápoles en el año 1851. Fue un discípulo de la escuela de Enrico Ferri, de tal cuenta que Garofalo publicó estudios y que se consideran útiles y fundamentales, en la cual él sentaba las bases de lo que hoy día conocemos como criminalística. Él desarrolló muchos estudios de cuenta propia, en la cual una obra en particular se considera como su obra maestra, la cual pues hoy día para todos los criminólogos y todos los que estudian criminología es parte fundamental de su lectura, que es el libro que desarrolló Garofalo, se denomina Criminología. Y el fundamento y la misión que él establecía era enhebrar con fríos juicios críticos, éticos y sociológicos un ajuste de la lógica jurídica y médica en lo que los testimonios científicos, que en ese tiempo pues eran los únicos que existían, era de Lombroso y Ferri, podían establecerse o vincularse, y Garofalo fue el precursor de la antropología criminal. Por su parte, Bernardo Ramazzini se considera el padre de la medicina laboral, por lo cual es necesario que, pues, en cuanto a la posibilidad de que existan, pudieran darles un vistazo a la obra de estos autores y con ello, pues, poder establecer algunos vínculos que los puedan ayudar dentro de su formación académica. No quiero terminar sin antes hacerles mención de una tesis de un colega que considero yo muy importante, que es el doctor Edwin Salazar, que en su tesis de graduación de experto en ciencias forenses establece lineamientos
pues muy importantes en cuanto a la práctica de la medicina forense. Estoy tratando de, si la pueden ustedes encontrar me imagino que debe estar en internet, ya que es pues importante que ustedes pudieran conocer sobre todo lo relativo al proceso penal. Y él en esta obra describe al proceso penal como ese conjunto de normas, instituciones y principios de índole jurídica que van a regular la función jurisdiccional, la competencia de los jueces, la actuación de las partes dentro de distintas fases procedimentales que van a tener como fin establecer y llegar a determinar la verdad histórica de un hecho mediante la participación del imputado durante los pasos del proceso penal para que posteriormente se pueda lograr establecer una sentencia justa aplicando el Código Procesal Penal. Ya que, como es el ámbito de su pleno conocimiento, el objetivo del Código Procesal Penal es la aplicación de la justicia, que es mucho más que toda aquella capacidad de decisión que puedan tener los órganos jurisdiccionales sobre hechos que se consideren controvertidos, los cuales están sometidos a su conocimiento, que es de origen de valor moral, de una vivencia individual y evidentemente pues tienen un propósito social en el cual se establece un principio que va acorde a los seres humanos. Debemos ser tratados por igual. De esa cuenta, entonces, debemos establecer que la medicina forense tiene una gran utilidad en la investigación de los casos criminales, pues su apoyo va a radicar, el apoyo a la justicia me refiero, va a radicar en que ésta sea justa, pronta y se pueda fundamentar en el método científico para su desarrollo. De tal manera que la vamos a aplicar en las lesiones que se puedan presentar en los sujetos, en las secuelas que evidentemente estas van a dejar, así como una cosa que es muy importante y algunas veces no se toma en consideración, que es el tiempo de rehabilitación y posterior recuperación de su actividad productiva. De esta forma, también la medicina forense colabora a fin de establecer los dictámenes, las causas, la manera, el mecanismo de la muerte, de la data de muerte o el cronotadiagnóstico en cuanto al cadáver que se refiere, y todos los estudios de gabinete que sean necesarios durante el proceso investigativo de un hecho delictivo. Debemos tener presente, estimados estudiantes, que dentro del proceso judicial el consultor técnico juega un rol vital, ya que es el profesional de las ciencias de la salud que se constituye en un experto
en desarrollar ese arte u oficio en el cual va a participar durante todas las etapas de la investigación, es decir, desde que se recolecta la evidencia en la escena del crimen hasta que se constituye en se constituye dentro de lo que establece el dictamen pericial en una evidencia. Pues su expertise va adquiriendo esa facultad de poder concluir e ilustrar científicamente durante el juicio oral y público de lo sucedido para que todo el tribunal esté enterado al respecto. Esto en cuanto a la medicina forense es muy relevante en la aplicación del conocimiento médico, así como en la interpretación de todos esos aspectos legales relevantes en un delito, que va a incluir definitivamente esas interpretaciones médicas, como son los análisis de las heridas y los tóxicos encontrados, la evaluación en cuanto a una agresión sexual, la colección de ADN, la identificación de la víctima, la edad del fallecido, la edad que tiene la víctima, el tiempo de fallecido. Pues la medicina forense en sí ejerce su máxima influencia en el ámbito, como ya conocen ustedes, del derecho penal, mientras que la medicina legal tiene su dominio en las transgresiones a la ley dentro del sistema jurídico y lo que representan bienes tutelares fundamentales. De esa cuenta, estimados estudiantes, llegamos al final del tema del día de hoy. No sin antes tratar para que ustedes chequen los links y lo puedan establecer, ya que contamos con el problema de que pues no podemos escuchar los audios, pero sí tenemos la oportunidad de poder leerlo, y de esa cuenta entonces podemos proceder a ver eh, esto que considero muy importante, que es la historia del INASIF, en los cuales quienes se dediquen a litigar pues van a ser asiduos visitantes.
Bueno, compañeros, la idea era que ustedes pudieran tener este contexto de lo que estamos desarrollando. La queja siempre es que los videos no se escuchan, por eso les pongo el texto para que ustedes los puedan leer. Y de igual forma, Rocío les compartió las presentaciones y al final están los links. Ahora, si a ustedes no les interesa, pues las obviamos. Por mí no hay ningún problema. Suficiente tema hay para poder cubrir el periodo completo sin que ustedes los vean o los ven cuando tengan opción. De lo que pude leer ahí, ¿qué texto? Ustedes utilicen el texto que puedan conseguir. La clase está preparada de la unión de muchos textos que pues no creo que les interese ni tengan la paciencia de leerlos, pero igual en su programa está cuáles son la bibliografía sugerida por la universidad, así que la pueden consultar. Eso en cuanto a lo que pude leer de los correos. Traten también de ustedes de hacer un esfuerzo porque no es que todos se los den servido. Y para terminar, y eso no está en el video, el INASIF está certificado según las normas ISO 19, sobre todo en 4 de los laboratorios que tienen,
que es el de genética, balística, dactiloscopía y grafoscopía, lo cual les permite tener una certeza en cuanto a lo que establecen los dictámenes y los resultados que los laboratorios dan. Con ello, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, esperando haya sido de su complacencia. Como les vuelvo a repetir, los links están dentro de las presentaciones, al final búsquenlos, no estén pidiendo que todos se los den servir. Así que tengan una buena tarde y compartimos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta pronto. Sí, sí, la mano.